Muy buenas noches amigos, muy buenas noches, les saludamos como todos los días a esta hora desde este espacio de No Apto para Cínicos, un programa que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Contamos con la compañía de nuestra productora, nuestra querida Hildy, mejor conocida como Lourdes Salas. Muy buenas noches a todos. Buenas noches amigos, pues bueno, ha sido un día muy ajetreado la verdad en términos informativos, pero bueno, vamos a contarles que finalmente se confirma, fue, podríamos decir, la crónica de una renuncia anunciada de Mónica Macís al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Se trata de, como ya decíamos, de una renuncia anunciada tras la polémica cancelación de un debate sobre discriminación y racismo en la que participaría el comentarista Chumel Torres, a quien muchos hoy presentan como víctima después de haberse burlado gratuitamente en las redes sociales del hijo menor del presidente. Poco antes, en la mañanera, el presidente ya se había pronunciado a favor de desaparecer el CONAPRED y que sus funciones las asuma la Secretaría de Gobernación, porque en los hechos la Secretaría de Gobernación es la que se encarga ahora de estas funciones, la de vigilar que no haya discriminación y no haya maltrato ni abusos. Notable tendencia a la baja en casos de COVID-19 en la Ciudad de México, la que es la zona cero de la pandemia en este país, asegura el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien se reunió con los gobernadores de la República Mexicana. Histórica decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos al rechazar la petición del presidente Donald Trump para poner fin al programa que protege de la deportación a casi 1 millón de jóvenes migrantes. Con esta decisión, el máximo tribunal asesta un durísimo golpe a la campaña de Trump para la reelección. El diario The New York Times acusa en su editorial de este jueves al presidente Donald Trump de estar exportando la pandemia del coronavirus al mantener su campaña de deportaciones migrantes hacia distintos países de América Latina, México entre ellos. Vamos a hablar de esto. Y Facebook retira la publicidad de Trump que incluía el símbolo nazi. Vamos también a abordar. Está reapareciendo brotes en Alemania, y pues ya seguimos que China sigue con esta política de controlar el nuevo brote que ha surgido en Beijing, la capital. Al parecer se trata de un virus mucho más virulento, mucho más peligroso. Y así iniciamos este programa. Bueno, y tenemos que abordar, como siempre, empezamos como siempre con las cifras de los Así contagios, es. querida Hilly. Sí, pues bueno, el tema es que seguimos hacia arriba. Ajá. Tenemos, por cierto, hoy en la tarde el doctor Alomía nos dijo que seguimos en tendencia ascendente con los casos acumulados que llegan a los 160.455. Es decir, aumentaron en 5.662 casos. Los casos activos son 23.528, que aumentaron 1.319. Lamentable nivel de defunciones ya llegó a los 19.747. Estamos a punto de llegar a los 20.000. Y el día de hoy se sumaron esos 667. Entonces, sí, todavía esto no se ve que sea muy hacia abajo. El total de casos confirmados en el mundo para esta tarde ya suma los 8.461.617 y las defunciones 453.216 en todo el mundo, en los 188 países que entregan datos de sus países. También esta tarde el doctor Hugo López-Gatell
no comentó, entre otras de las cosas que comentó su reunión con los gobernadores y dijo que fue muy productiva, que no estuvieron todos, pero la gran mayoría de los gobernadores y que él se vio bastante cómodo porque es un grupo muy productivo, con gente muy responsable y comprometida, que ese es el espíritu que él ve de la unidad nacional. El tema que tocaron fue la metodología del semáforo. Se está haciendo un documento que va a estar en la página COVID-19 para que todos lo podamos tener y pues nos dediquemos vigilarlo, a revisarlo para tener en claro de qué se trata, cómo se logra la metodología, qué hay que hacer, cómo se hace para que los estados lleguen a ese nivel verde, que es el que todos aspiramos, uh-huh, y todos los pasos para llegar a él. Entonces, dio las gracias sobre todo porque dijo que habló con los gobernadores de cómo se confirman los datos por laboratorio y que él sabe que es un gran esfuerzo de mucha gente, porque toda la información que se recibe aquí en la Ciudad de México es producto de las entidades federativas, pero gracias a quienes toman las muestras, quienes las envían, quienes las analizan y quienes hacen la captura de datos. O sea, es una cadena de gente muy importante y que a veces llega de muy lejos, de pequeñas comunidades o de pequeños centros de atención médica. Entonces, que por eso a veces hay estos retrasos. Hay unidades muy distantes y pues tienen que llevarse las muestras, entregarlas al laboratorio y sobre todo darlas a conocer cuando ya están revisadas, cuando están analizadas. Y dijo que hay más de 500 personas trabajando en el INDRE, uh-huh, y que eso es lo que hace, que hacen un gran trabajo porque están todo el tiempo checando muestras. Bien, en la mañana, según consigna la jornada, y en una nota de Fabiola Martínez, cuando se reunió con los gobernadores, había dicho que en la Ciudad de México hay una notable tendencia a la baja de casos en la comunidad, aun cuando el grado de hospitalización permanece casi sin cambios, comillas. Lo mismo vemos aquí con gran entusiasmo que en la Ciudad de México la tendencia del síndrome COVID, a pesar de que la hospitalización esté prácticamente estable, es decir, ni sube ni baja, aunque tiene un leve descenso, la tendencia del síndrome en la comunidad sí tiene ya una muy reconocible tendencia al descenso, señaló durante esta reunión con los gobernadores, con la CONAGO, ¿no? Pues, sí, esta tarde no habló acerca de eso, solo dijo que además de esta metodología del semáforo, va a haber también el día de mañana una información acerca de cómo se registra la carga de defunciones, porque ahí se tienen que revisar incluso los datos que se tienen en las actas de defunción. Uh-huh. Entonces se va a revisar todo eso, pero mañana nos da más datos y además dijo que si alguien recibe hoy un semáforo, ese no sirve, porque hasta mañana, viernes, como ya lo ha dicho, se va a dar a conocer cómo nos va a cada quien para la próxima semana, cómo se modifica el mapa del semáforo. Muy bien. Pues en otra noticia del día que ha marcado la jornada, sin duda, es la renuncia de Mónica Macís al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Se supone que la renuncia de Mónica Macís era una renuncia esperada porque se supone que la Secretaría de Gobernación le había solicitado la renuncia a Mónica Macís desde el pasado jueves o desde el pasado miércoles 17 de junio. Y hoy jueves se confirmó. Hasta la tarde de este jueves, Macís seguía como titular de la CONAPRED, según informó el área de prensa del organismo.
pero insistieron en que la salida oficial será este viernes 19 de junio, pero el caso es que digamos que será ya un mero trámite porque ya son muchas las fuentes que consignan que esta funcionaria ha caído en desgracia, por decirlo menos. La solicitud de renuncia de la Secretaría de Gobernación ocurrió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador considerara que la CONAPRED debería desaparecer y que la Secretaría de Gobernación se haga cargo del tema relacionado con los derechos humanos. Esto tras la polémica desatada por la invitación del conductor Chumel Torres a un foro sobre discriminación y racismo que anunció la CONAPRED y tras las críticas que lanzó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la labor del organismo, no solamente sobre la labor, sino también sobre el carácter burocrático, sobre pues, la existencia de demasiados organismos que básicamente se cruzan, se desdoblan y se doblan en las tareas que ejercen. Y esto fue lo que dijo en la mañana el presidente a propósito de este organismo. Y pocas horas después, pues se confirma, ¿no?, la renuncia de esta funcionaria que, insistimos, le ha dado juego al conductor, al presentador Chumel Torres, que ahora se presenta como víctima de una persecución de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a ver lo que dijo esta mañana el presidente a propósito del CONAPRED. Pero consideramos que fue un exceso crear tantos organismos autónomos, independientes, para todo. Ayer se pensó que o no tenía yo información suficiente o estaba yo simulando cuando dije que no sabía de la función de lo que hacía un organismo supuestamente para combatir la discriminación. Pero yo le pregunto a la gente que nos está viendo, a todos los mexicanos, ¿sabían que existía ese organismo? Hago esa pregunta. Que por cierto, ¿cómo se llama? CONAPRED. CONAPRED. ¿Sabían los mexicanos del CONAPRED? Y ya me enteré, lo crearon durante el gobierno del presidente Fox, pero así se crearon todos esos organismos. Y la gente ni siquiera sabe que existen. Pero todos estos organismos consumen presupuesto. Todos tienen recursos, no los conoce la gente, no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos. Se crearon muchos de ellos para simular de que se combatía la discriminación, el racismo, la corrupción, para todo organismos. Entonces uno también puede preguntarse, ¿y para qué las secretarías? ¿Y para qué la fiscalía? Si hay una violación a un derecho humano fundamental, hay instancias, pero se multiplicaron, surgieron como hongos después de la lluvia, porque era la manera también de cooptar. Vamos a hablar con claridad. Cooptar es lo suave, lo más claro es comprar conciencias, comprar voluntades. Se fueron creando todos estos organismos
para darle trabajo, para darle empleo a los allegados. Y el pueblo, que es el que manda y es el que debe de recibir los beneficios, ni siquiera sabe de la existencia de estos organismos. No el poder dimana del pueblo, no nosotros debemos de tener como amo al pueblo. No es la función del gobierno servir al pueblo, no el presupuesto es dinero del pueblo. ¿Y dónde está el pueblo? ¿O dónde estaba? Organismos para expertos de acuerdo a las nuevas políticas públicas. ¿Y saben qué? Eran distractores para que se creara todo este andamiaje, se hablara mucho sobre los temas, pero se permitiera el saqueo, el robo. Es una cosa muy parecida al maiceo que aplicaba Porfirio Díaz. Cuando había oposición, decía Porfirio Díaz, ese gallo, cuando alguien lo cuestionaba, decía, ese gallo quiere maíz. Y maiceaban al gallo y dejaba de cantar el gallo. Entonces, sí necesitamos hacer estas reformas en el caso de los fideicomisos y ojalá y podamos, pero esto convenciendo de que hubieron estos excesos, achicar, reducir todos estos aparatos, suprimirlos. ¿Para qué? Sí, y que la Secretaría de Gobernación, sí, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo. Bueno, ahí no se escuchó la pregunta, pero le preguntaron, bueno, entonces tendría que desaparecer el CONAPRED, y responde sí, y que la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo. Pues, y sí, yo... El CONAPRED depende de la Secretaría de Gobernación. O sea que es parte de ella, nada más que es un organismo que se creó en el 2003 sobre la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se aprobó el 29 de abril de 2003. Hubo una comisión de ciudadanos contra la discriminación que integraron 160 comisionados que fueron los que elaboraron el anteproyecto de ley, y depende de la Secretaría de Gobernación. Además cuenta con una asamblea consultiva que está integrada por académicos y especialistas en la materia, y también una junta de gobierno integrada por las secretarías de Gobernación, Hacienda, Salud, Educación, Trabajo y Bienestar, así como el Instituto Nacional de las Mujeres. O sea, es un organismo que parte de la Secretaría de Gobernación, y que me parece que lo más importante de esto, o la crítica más contundente que hizo el presidente de la República, fue que era un organismo muy grande, con un número muy grande de empleados y de funcionarios y de direcciones y cosas de estas. O sea que es un aparato muy grande para lo que tendría que hacer. Y como dice, bueno, pues si esto ya lo está llevando la Secretaría de Gobernación, en efecto, muchas de estas cosas ya las lleva Gobernación. Entonces ese es el problema. Y bueno, Mónica Macís es licenciada en Ciencia Política por el ITAM y maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Dentro del servicio público fue secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, que también forma parte de
las tareas que de las lleva tareas. la Secretaría de Ajá. Gobernación. También se desempeñó como titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral del INE, entre otros cargos dentro del sector público. No, el Instituto Nacional de las Mujeres forma parte de las secretarías que son la Junta de Gobierno. Las secretarías y los organismos que son la Junta de Gobierno de CONAPRED. Ya te hice bolas, ¿verdad? No. No, pero la pregunta es, ¿hizo bien la Secretaría de Gobernación en solicitarle la renuncia a Mónica Maxís? Bueno, no se le solicitó la renuncia, Sí, ¿no? sí, se le solicitó. Ah, se la solicitó. Y la tuvo que presentar. Pensé que la había presentado después de... Bueno, la presentó porque se supone que se la pidieron desde el pasado miércoles. Ah, ok. La pregunta es, ¿estamos ante un acto de censura a la libertad de expresión? ¿Estamos ante un abuso de la esposa del presidente? Yo en la mañana esgrimí que desde mi punto de vista yo creo que la hasta ahora directora del CONAPRED, Mónica Maxís, había cometido un gran error al haber invitado a Chumel Torres. Primero porque no reunía las condiciones para presentarse como integrante de un foro en el que se iba a hablar de racismo y contra el clasismo y el racismo. Contra el clasismo y el racismo, cuando este muchacho ha atacado, se ha metido, ha insultado, se ha burlado del hijo del presidente. Bueno, no solo eso, es racista. Bueno, pero el tema es que se metió con el hijo del presidente y la esposa del presidente, yo creo que con justa razón, le reclamó. Y a partir de eso empezó estos dimes y diretes en los que el presidente también intervino y que dijo que haber invitado a Chumel Torres a ese foro era un error. ¿Por qué? Porque era como invitar a un torturador a un foro sobre derechos humanos. Yo creo que ahí se pasó un poco el presidente, pero lo cierto es que desde mi punto de vista, Chumel Torres es un personaje que viene desde la época del PRIAN. Es tan joven y es lamentable que este chico que estuvo bajo el ala protectora, sobre todo del presidente Enrique Peña Nieto, ya sabemos que se llevaban de cuartos, se llevaban muy bien con las hijas del presidente, pues a esta directora del CONAPRED se le ya ha ocurrido invitar a este muchacho que no entendió, que no imaginó que esto iba a chirriar. Y es el problema de algunos funcionarios que de recién ingreso con la nueva administración, que siguen pensando en contratar a personajes que se reciclan, que sobreviven. Hay muchísimos casos, muchísimos casos. Y además este chico Chumel Torres ahora se está presentando en entrevistas que le hacen desde las cadenas hispanas de televisión de Estados Unidos, se presenta como un mártir, como una víctima, algo así como Carlos Loret de Mola, diciendo, no, es que la esposa del presidente, por ella me tumbaron, por ella me atacaron. O sea, de quien no conozca a este muchacho, es un zafio, su show es malísimo, malísimo, tiene poco empaque intelectual, quiere parecerse a los grandes comediantes de Estados Unidos como Jimmy Kimmel o los grandes, ¿no? Los grandes comediantes que hay en Nueva York, pero no llega ni al talón de estos grandes comediantes. Y vamos a saludar, querida Gilny. Sí, vamos a saludar. Mira, está con nosotros Ela López, Pachi Pachi, Manuel Casas, Teresa Sandoval, Rosalía 1949, Irma Techi, hola Irma Techi, Luis Rodrigo, hola Xochitl Moreno y José Romero, Ricardo Alfandari, que nos dice, pero AMLO tiene razón, muy pocos lo conocen y las faltas a la gente humilde cuando les defendieron amas de casa, etc. Eso no lo entendí. Bueno, El Caminante se creó como un premio de consolación a una contrincante a la presidencia de Vicente Fox, que tenía una discapacidad física. Sí. El CONAPRED. El CONAPRED se creó como premio de consolación a un contrincante a la presidencia. Luis Huescas nos saluda.
María del Carmen GC, saludos, señor Hernández. Ornelia González, es correcto que le hayan pedido la renuncia, no es un asunto de censura, es cuestión de incompetencia de la funcionaria para ocupar el cargo. Nos saluda María Sandoval y Lalo Ríos nos dice, cuando a Yalitza la nominaron para el Oscar, el infumable Chumel se dirigió a ella como una chancla de lujo. Chacha. Como una chacha de lujo, perdón, y con Apret brilló por su silencio. Y acá también nos saluda Cuatalata. ¿Cómo estás, querida Cuatalata? Yo creo que es buen punto el que señala Lalo Ríos. No habían sido pocas las veces en que este Chumel Torres se había comportado como un barbaján, como un patán. Y francamente, invitarlo a este tipo de foros, la verdad que no se explica. Sí, Luis Rodrigo nos dice, y realmente debe desaparecer CONAPRED. Días anteriores el mismo AMLO dijo que no sabía de la existencia de la CONAPRED y obviamente sí sabía de la existencia y todo lo que desató la invitación de un comediante y el mensaje de la no primera dama. Ahora resulta que nadie sabía de la existencia, qué ridiculez, qué circo. Pues sí. Bueno, Aquí te respetamos tu opinión, Rodrigo, pero creo que estás yendo a contracorriente. Sospecho. Bueno, la verdad es que no es que no conociera López Obrador directamente a CONAPRED. Claro que lo sabía. Claro que lo sabe y había escuchado hablar de eso y todo, pero yo considero que lo que no sabía es el pesado aparato burocrático que tenía CONAPRED, que como él dijo, pues se va a empezar a revisar todas estas cargas burocráticas que tenemos por todos lados, que se crearon para X o Y cosa. Y yo creo que si nos vamos enterando de cómo están esos organigramas, pues nos vamos a ir para atrás. Porque verdaderamente hay cuestiones que se crearon con unas necesidades muy puntuales, pero al final lo que hicieron fue agrandar y agrandar esos esquemas. Sí, además son consejos, son instituciones que se llevan mucho presupuesto. Mucho presupuesto. Maman muchísimo presupuesto. Dice Mateshi, yo creo que lo invitaron como clasista y racista experto, digo, porque de otra forma no se explica, por eso no debió esperar a que le pidieran su renuncia, coincido. Yo creo que, miren, yo he visto en el curso de los últimos días como muchísimos programas de debate han estado, dale que te pego con el tema de Chumel Torres. Yo la verdad no quería dedicarle mucho espacio a Chumel Torres porque francamente es como, a lo mejor deberíamos tener en este programa una zona dedicada al chismorreo, ¿no? Con palomitas incluidas, pero la verdad es que en este caso sí lo incluimos porque afecta sobre todo a la desaparición, a la posible desaparición de una institución del CONAPRED que prácticamente no estaba haciendo nada, como nos recuerda Lalo Ríos, cuando a Yalitza la nominaron para el Oscar, Schumer se dirigió a ella como una chacha de lujo y CONAPRED no dijo ni mu. Mira, te voy a mandar para que lo pongas allá el organigrama, la estructura orgánica de CONAPRED. Sí. Es que es una barbaridad, de verdad, lo que se gasta, lo que se va ahí en el presupuesto, en el pago de direcciones, tienen un montón de direcciones y la verdad no se justifican, y además porque la Secretaría de Gobernación cambió su razón de ser. La Secretaría de Gobernación es ahora una secretaría donde ya no están los órganos de inteligencia ni de espionaje, ¿no? Ni donde se planeaban desde las cloacas las conspiraciones ni nada de eso, ¿no? Pues sí, yo supongo que... ¿Dónde era? Ah, aquí está. Yo supongo que hay mucho que revisar, por desgracia, pues hay un montón de gente ahí que pues se ha hecho de un trabajo, sobre todo los que están hasta abajo de... Miren lo que nos acaba de... Fíjense, está la presidencia, esa es la estructura orgánica. La Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas. Dirección de Análisis Legislativo y de Asuntos Internacionales. Su Dirección de Análisis Legislativo.
Departamento de Análisis Legislativo Federal, Departamento de Análisis Legislativo Local, Subdirección de Asuntos Internacionales, Departamento de Asuntos Internacionales, Departamento de Acuerdos Internacionales, Dirección de Estudios y Políticas Públicas. Dios mío, es que esto es impresionante. Subdirección Adjunta de Vinculación y Cultura y Educación, Dirección General Adjunta de Quejas. Miren nada más, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Planeación, Administración y Finanzas. Pero miren, solamente de Administración, Subdirección de Planeación y Evaluación, de Recursos Humanos, de Contratación, Movimientos y Control de Personal, Prestaciones y Desarrollo de Personal, Nóminas, Finanzas, Control Presupuestal, Contabilidad. Es que es impresionante. Dirección de Apoyo a Órganos Colegiados y Coordinación Interinstitucional. Coordinación de Comunicación Social, que tiene un departamento de difusión y campañas y un departamento de promoción de programas. Coordinación de gestión, órgano interno de control. O sea, es un monstruo esto. Es un monstruo. Ya nos gustaría conocer el presupuesto, ojalá lo den a conocer. Yo lo lamento por la gente que trabaja de... ¿Dónde? A ver, es que esto ya no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. De verdad es que era una multiplicidad de labores impresionante. Pero bueno, vamos apurando el paso. Creo que exactamente parece el libro. Y vámonos apurando porque hoy se produjo en Estados Unidos realmente una decisión histórica. Y dice el caminante, y todo eso lleno de abogados y contadores comodines ganando sueldos altísimos, es cierto. Hoy dimos a conocer desde la mañana cómo se produjo una histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos al rechazar la petición de la administración Trump para poner fin al programa que protege de la deportación a casi 1 millón de jóvenes migrantes. Con esta decisión, podríamos decir, el máximo tribunal ha asestado un durísimo golpe a la Me cambiaste muy rápido la jugada. Sí, porque querías... Porque tengo el presupuesto del ejercicio 2020 de CONAPRED. A ver. Por la cantidad, presupuesto ejercicio fiscal 2020 de CONAPRED, por la cantidad de 161.943.308 pesos. Wow. ¿Otra vez? 161.943.308 pesos. Ese es el presupuesto anual del CONAPRED. ¿Se imaginan lo que se podría hacer con ese presupuesto? Es impresionante, de verdad. Y me dice Manuel Casas, imagínate si así es un organismo, ¿cuánto más habría? ¿Seguimos en el mismo tema, productora? ¿O ya saltamos? Bueno, les decía que la Suprema Corte de Estados Unidos tomó una decisión histérica al proteger a los Dreamers, que oscilan, van entre 800,000 y 2 millones, más sus padres, ¿no? Bueno, que sus padres y los hijos que van a partir de hoy van a tener mayor tranquilidad, porque de verdad las últimas semanas era un sin vivir, se estaban comiendo las uñas porque todos sabían que el Tribunal Supremo se iba a pronunciar en estos días y todo el mundo temía que al ver un desequilibrio en la Suprema Corte, porque hay más jueces conservadores que liberales, se iban a ir en su contra. Pues no, resulta que no. Y todo parece indicar que esta decisión, desde mi punto de vista histórica, tiene muchísimo que ver con la desilusión de quien es el jefe del Tribunal Supremo, John Roberts, que ya está harto de las cosas que le ha obligado a hacer el presidente Donald Trump. Así es que ha sido una decisión histórica y para esto hablamos por la mañana con nuestro querido amigo Juan José Gutiérrez para preguntarles. Juan José Gutiérrez, ustedes saben, es un líder histórico del movimiento migrante en Los Ángeles. Con Juan José caminamos muchísimas veces, yo como periodista, él como activista, y vamos a ver qué nos cuenta Juan José Gutiérrez acerca de esta decisión. Buenos días, Jaime. Mucho gusto estar de nuevo conversando contigo, con tu equipo
y con el público que te sigue en No Apto para Cínicos, porque efectivamente, como tú dices, el día de hoy, esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos es una noticia de alcance, porque afecta a millones de seres humanos, obviamente directamente a cerca de 700,000 portadores de la tarjeta DACA, que es un tipo de protección legal migratoria que le prohíbe a las autoridades de inmigración poder arrestar a estos jóvenes, jóvenes que fueron llevados de México y de otras partes del mundo, principalmente de Centroamérica, México y el Caribe, a Estados Unidos, siendo niños. Y acá, bueno, pues en el 2008, el presidente Barack Obama dio una orden ejecutiva en el verano de ese año, previo a la elección que se celebraría en noviembre, y con esto aseguró su reelección, porque el pueblo latino que podía votar en aquel entonces vio esto como una señal de compromiso de parte del presidente Barack Obama para una futura reforma migratoria que todos quisimos creer que llegaría siendo él el mandatario de los Estados Unidos. Entonces, el presidente Donald Trump, por el otro lado, hace exactamente 4 y pico de años, en plena campaña para lograr la nominación republicana para contender por la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, juró que su primera acción como presidente, el mismo día que asumiera el mando de ser electo presidente, sería desbaratar, echar por abajo, desaparecer el programa DACA y quitarles la protección legal migratoria a estos cientos de miles de jóvenes que pudieron beneficiarse 2 millones, Jaime, pero desafortunadamente solamente Sí. 800,000 y al momento pero es una gran decisión y de alcance, porque obviamente estos jóvenes tienen padres, tienen madres, tienen hermanos, etcétera, y cuando se suma todo el entorno familiar a estos 1,000 jóvenes, estamos hablando de una decisión que impacta a millones de personas. Y también no hay que olvidar, hay que recordar que muchos de estos jóvenes ya han contraído matrimonio. Estamos hablando de 12 años desde que esta reforma migratoria, este alivio legal migratorio fue proclamado por orden ejecutiva por el presidente Barack Obama. Entonces, los que tenían 20 ya ahorita son hombres de 38, mujeres de 38 años, ya han procreado familia. O sea, que verdaderamente es una decisión de alcance político y jurídico sumamente importante. Eso hay que recalcarlo en todo momento. Y coincido contigo. Ahora bien, Juan José, ¿hasta qué punto esta decisión de la Suprema Corte, que fue una decisión dividida, porque ya ves que los equilibrios al interior de la Suprema Corte están bastante marcados por justamente el ingreso de magistrados conservadores que impulsó Donald Trump, por eso fue tan dividido, pero ¿hasta qué punto esto compromete o afecta las posibilidades a la reelección del presidente Donald Trump? Bueno, dos cosas, Jaime. Hace 4 y pico de años atrás, el presidente Barack Obama había formulado una nueva orden ejecutiva que llevaba el nombre de DAPA, tú recuerdas, y esa propuesta de DAPA era para legalizar temporalmente, igual que a los soñadores, a los que hoy se benefician de esta decisión de la Corte Suprema, a unos 6 millones de adultos que eran parte de lo que se denomina acá en Estados Unidos hogares mixtos. Es decir, si un adulto, un padre, una madre tenía hijos que ya nacieron en Estados Unidos o que mínimamente fueran residentes permanentes, u otros familiares, hermanos, hermanas, papás, mamás, que fueran residentes o ciudadanos, el presidente Barack Obama ordenó que a esas personas se les diera la condición de poder recibir un permiso de trabajo denominado DAPA. DACA para los jóvenes,
DAPA para los adultos. Faltando menos de una semana para que entrara en vigor esta ley, de hecho ya se estaban emitiendo permisos de trabajo, ya no por 2 años, sino la ultraderecha republicana, tú recordarás, se fue a un distrito federal allá en el mero sur de la frontera Texas-México, y un juez muy conservador paró que se pudiera implementar el programa DAPA. Entonces, la Corte argumentó, ¿verdad? Y la Corte Suprema lo confirmó posteriormente, que no procedía DAPA porque aunque era muy similar a DACA, el presidente Barack Obama y sus abogados no habían articulado correctamente por qué debería de implementarse DAPA. Ese argumento, Jaime, qué curioso, ¿no? Es exactamente el mismo que da la Corte Suprema en su decisión del día de hoy, donde dicen, bueno, aquí no preguntar si el presidente Donald Trump tiene el poder para eliminar a DACA, ¿verdad? Lo único que vamos a decir es que técnicamente no se articuló bien las razones por las cuales se debería desaparecer DACA. Ahora bien, ¿por qué hago hincapié en esto, Jaime? Pues para contestar tu pregunta, ¿no? Que qué curioso, que mientras que en aquel entonces el presidente Barack Obama sí se pudo reelegir, yo creo, Jaime, para contestar tu pregunta ahora sí en directo, que el presidente Donald Trump está mortalmente herido, políticamente hablando, y va cuesta arriba su reelección. Y yo pienso que su debilidad política se va manifestando cada vez de forma tan clara que sus mismos aliados, que por tiempo se rumoró que eran mayoría al interior de la Corte Suprema, se le va volteando porque lo ven muy débil y saben que en el futuro se están anunciando cambios políticos en la oficina del Ejecutivo, es decir, de la presidencia de Estados Unidos, y ellos no quieren ser identificados en términos absolutos como otros miembros de la Corte Suprema que llueva o truena seguirán siendo conservadores, como el afroamericano Thomas, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso que esta decisión es una señal no de los sectores progresistas, sino de los sectores conservadores que están abandonando el barco en el que ha venido navegando la política del presidente Donald Trump. Esto es una malísima señal para el presidente Donald Trump y una señal más que clara para los sectores progresistas de que mientras se siga trabajando y se reconozca la importancia de que tenemos que salir de las calles a votar en las elecciones presidenciales de noviembre, yo pienso que pronto será historia la presidencia del presidente Donald Trump. Ayer precisamente, Juan José, hablábamos de un análisis muy interesante que publicó The New York Times, que había entrevistado a una decena de funcionarios de la Casa Blanca y coincidían en señalar que tal parece que el presidente incluso no quiere ya ganar un segundo mandato, se estaba boicoteando a sí mismo con una serie de decisiones realmente que rayaban en el absurdo. Los líderes de su campaña están desesperados realmente. Y si a esto le sumas la forma con cómo ha respondido el presidente a las protestas contra el racismo y la brutalidad, y ahora esta respuesta que está diciendo que es horrible esta decisión de la Suprema Corte, pues prácticamente en lugar de sumar adeptos o aliados, pues está el presidente desfondándose. Y coincido contigo, es muy posible que el presidente Donald Trump a estas alturas esté herido de muerte. Pero una última pregunta antes de dejarte ir, porque sé que estás muy ocupado, estás muy demandado hoy por los medios de comunicación. La última pregunta sería, ¿hasta qué punto esta decisión de la Suprema Corte realmente responde a las expectativas de los Dreamers? No es una resolución que se queda corta, no es una resolución que es un parche para permitir que la rueda siga bajando la cuesta. ¿Tú qué opinas? No, definitivamente esta decisión se queda corta porque la demanda de las últimas 3 décadas y pico, 33 años para ser exactos, de los movimientos proinmigrantes en general, no solamente de los soñadores,
es una reforma migratoria real, lo que llamamos en el tiempo, usando el lenguaje del tiempo de la época de Ronald Reagan, que fue quien dio la última reforma migratoria real, que legalizó a cerca de 3 millones de personas. Estamos hablando de una amnistía general incondicional que ya legalice a los millones de indocumentados. Pero en estas circunstancias donde tú hablas de que, y yo coincido, de que la presidencia del presidente Donald Trump se desfonda en estos momentos de forma alarmante para los operadores políticos y los intereses que se aglutinaron alrededor del liderato político del presidente Donald Trump, pues la realidad es de que él, ¿verdad?, ya va para afuera, ¿verdad? El New York Times, para dar también un comentario al respecto de lo que tú acabas de señalar, Jaime, en días pasados hablaba de que el presidente ya dio una entrevista donde él mismo comentaba, ¿no?, de que si pierde las elecciones, pues él se va a ir a hacer otras cosas, tiene mucho que hacer, su vida no va a terminar y no gira alrededor exclusivamente de lo que pueda o no pueda suceder en las elecciones de noviembre. Entonces, si tú eres un operador político de Donald Trump, tú estás diciendo, bueno, ¿cómo es que nuestro presidente ya comienza a escucharse como una persona, como un político derrotado, cuando todavía no ocurren ni tan siquiera las convenciones anuales, aunque muy diferentes este año de lo que es típico de la cultura política de elecciones presidenciales en Estados Unidos? Entonces, los dreamers, los soñadores que se benefician de esta decisión de la Corte Suprema, nosotros pensamos que los vamos a poder sumar al movimiento que ya comienza a reagruparse y a cobrar fuerza para, posterior a las elecciones de noviembre, empujar al nuevo jefe del Ejecutivo, que se presume que será el vicepresidente Joseph Biden, para que ahora sí se legisle una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía. Dicho de otra forma, una legalización que le dé residencia permanente y la posibilidad a los inmigrantes de poderse posteriormente hacer ciudadanos de Estados Unidos con derechos plenos. Entonces, no, esto no satisface a nadie, pero es una gran decisión si la tomamos en el marco, ¿verdad?, de que esto debilita las posibilidades de reelección de Donald Trump y abre posibilidades de que un futuro presidente más progresista sí dé la reforma migratoria. Y quiero decir algo, Jaime. Esta decisión hay que darle las gracias a la comunidad hispana, la comunidad de origen latinoamericano en Estados Unidos, la comunidad inmigrante, a la comunidad afroamericana, a ese gran movimiento que desataron, que es nacional y que ya es internacional también, a favor de los derechos civiles, de la justicia, de la igualdad, porque gracias a ese marco, yo soy un firme, argumento firmemente en el sentido de que parte de la decisión de hoy obedece a que en el cálculo político de los magistrados de la Corte Suprema, que son de mayoría conservadora, tuvo que haber calado el hecho de que si se daba una decisión contraria a la que se dio hoy, es decir, a que se hubiera puesto fin al programa de DACA, esto hubiera generado tanto disgusto que hubiera creado una mayor rebeldía que vendría a una vez más avivar las llamas que no se han podido extinguir totalmente de la protesta social que se mantiene actualmente todavía en grandes extensiones de la Unión Americana. Pues buen punto, sí, efectivamente. Yo creo que los magistrados han de haber sopesado esta realidad tan explosiva, tan volátil, que hemos visto en el curso de los últimos días, y efectivamente tiene que haber pesado en el ánimo de los magistrados, conservadores o no, el hecho de que el horno no estaba para bollos y se le daban la espalda a estos jóvenes que ya hemos visto, Juan José, muchos de estos jóvenes dreamers han desfilado al lado de la comunidad afroestadounidense, solidarizándose con ellos, así es que yo creo que lo sopesaron, y sí, coincido contigo, yo creo que efectivamente este punto pesó y mucho en la resolución de los magistrados. Y para terminar, Jaime, nada más hay que recordar que la bandera azteca, la bandera mexicana, ha estado ondeando y volando y acompañando,
¿verdad? Ha estado de la mano de la comunidad afroamericana y progresista en general. La semana pasada aquí en West Hollywood, que es donde se concentra la comunidad gay, de lesbianas, transgénero, etcétera, tuvieron una manifestación de solidaridad con Black Lives Matter y hubo arriba de 100,000 personas. Y yo diría que como unas 30,000 personas en un cálculo no profesional de mi parte eran latinos y latinas, y la inmensa mayoría de ellos jóvenes, ¿verdad? Que eran los que volaban la bandera mexicana. Entonces, y eso ha sido la realidad. Tú lo mencionabas ayer en el programa que hicimos en Chicago, en Nueva York, en New Jersey, en Texas, en San Francisco, en Seattle, en Portland, Oregon. En todos lados ha estado presente el pueblo mexicano abogando porque se le haga justicia a los americanos, y en un contexto más amplio, que se nos haga justicia a todos los que hemos sido discriminados históricamente en este país. Y yo pienso que ese movimiento, en mucho, ¿verdad? Los DACAs le deben a este movimiento, pero de hecho fue la participación de muchos de estos DACAs en ese movimiento lo que yo creo que dejó de claro que vendrían situaciones sumamente más peligrosas desde el punto de vista de la rebeldía social si la Corte Suprema hubiera dado un fallo en el caso de los DACAs contrario al que se dio hoy, o en el caso de la comunidad gay contrario al que se dio también esta semana. Pues te agradecemos como siempre, querido Juan José, de verdad. Muchas gracias por tus comentarios, por permitirnos entender aún más esta decisión de la Suprema Corte, que yo creo que, ya sé que es un lugar común decir que es histórica, pero yo creo que sí es histórica en la medida de que estos muchachos que llegaron en brazos de sus padres tienen por lo menos ahora un futuro más seguro. Vamos a ver si ese futuro, si ese horizonte se aclara cuando ven después de las próximas elecciones. Te mando un fuerte abrazo, querido Juan José. Fuerte abrazo. Pues ahí tienen a Juan José Gutiérrez en la entrevista que le hicimos esta mañana en el programa de las 12 de la mañana. Interesante lo que nos comentaba. Y bueno, yo creo que, pues sí, yo creo que la Suprema Corte con sus últimas decisiones ha puesto en aprietos a Donald Trump, ha fallado a favor de la comunidad gay, ha fallado en contra de la administración para retirarle el derecho a los Dreamers. Y también yo creo que esto ha debilitado muchísimo, muchísimo. Dice, ¿qué perspectivas tienen los grupos pro derechos civiles con Biden? No se están exagerando la expectativa respecto a que quede un demócrata. Sí, Paquira, se ha visto que ya a la hora de la hora no hay mucha diferencia entre republicanos y demócratas. ¿Qué opinan? Yo opino lo mismo. No hay que creer que... bien, yo he conocido republicanos que les pregunto, bueno, ¿tú eres republicano? Dice, a veces, y otras veces soy demócrata, porque a veces voto demócrata y a veces voto republicano. No hay una frontera muy marcada, ¿no? Porque hay muchos temas que se juntan, que se combinan, ¿no? Hay sí republicanos ultra radicales que se distinguen por ser racistas, supremacistas, y hay demócratas que a veces tienen pronunciamientos medio extraños, también medio racistas. Entonces, no hay una diferencia, ¿no? Bueno, está saltando una noticia de última hora interesante. ¿Por qué? Porque da la medida de la desesperación que hay en la Casa Blanca. Hace unos momentos, el presidente Donald Trump maneja la opción de cortar todos los puentes con China según una última hora de AFP. Bien, esta nota, que puede tener un carácter, ya saben, dramático, ¿no? Pues tiene su explicación. ¿Por qué? Porque John Bolton apenas ayer dio a conocer los extractos de un libro en los que Donald Trump le había pedido a Xi Jinping, el presidente de China, que lo ayudara a ganar la reelección. Y qué curiosidad, al día siguiente, ahora Trump dice que maneja la opción de cortar todos los puentes con China para que no lo vinculen con China, para que digan, no, a mí no me va a ayudar nadie. Entonces, para que vean la medida de la desesperación de Donald Trump. Interesante, ¿no? Este pronunciamiento del presidente. Y otra cosa interesante es lo que ha ocurrido hoy mismo con el tema de Facebook.
hoy Facebook ha prometido que va a eliminar algunos de los avisos, campañas de propaganda de Donald Trump porque están vinculados con símbolos nazis. Vamos a ponerles esta nota para que la vean ustedes. Facebook retiró publicidad de la campaña electoral de Donald Trump. Los mensajes del mandatario estadounidense mostraban un triángulo rojo invertido, símbolo utilizado por los nazis para identificar a los presos políticos en los campos de concentración. Un portavoz de la red social explicó que los anuncios infringen su reglamento sobre el odio organizado y aseguró que no autorizan símbolos que representan a organizaciones o ideologías de odio a menos que sea para condenarlas. El texto de esos avisos publicitarios atacaba a las peligrosas hordas de grupos de extrema izquierda y llamaba a los internautas a firmar una petición contra los antifa o antifascistas, a los que Trump acusó sin pruebas de causar disturbios durante las recientes manifestaciones contra la violencia policial en Estados Unidos. El debate sobre la moderación de los anuncios y declaraciones políticas en las redes sociales agita a Estados Unidos desde hace meses, a menos de 140 días de las presidenciales. Facebook aún autoriza la publicidad con carácter político y se niega a someter las declaraciones de los candidatos y políticos a su programa de verificación de hechos, alegando que son los lectores quienes deben forjarse su propia opinión. Pues ahí tienen el tema de Facebook y es interesante cómo, a ver si les voy a mostrar cómo tiene que ver muchísimo el tema, de la simbología, a ver si lo encuentro, porque realmente sí tiene mucho que ver la simbología de que está utilizando Trump y en sus anuncios, vinculándolos a su campaña, porque el símbolo del triángulo invertido, ustedes recordarán, se les ponía a los judíos en los uniformes. Y esto ha bastado para que Facebook finalmente, Facebook, miren, aquí les voy a poner esto, aquí cómo están los comparativos de cómo estaban la simbología nazi y a qué se refieren. Aquí está la simbología nazi. Y miren aquí en los uniformes de los presos, en el extremo derecho, el ángulo extremo de abajo derecho, vean las rayas de los uniformes de los presos. Si ven ese triángulo invertido, pues con eso se identifica. Y la gente, sobre todo la comunidad judía, que está muy al pendiente de la campaña y la simbología, ha dicho no, tenemos que intervenir y por eso eliminaron. Ahora, es justo decir que Facebook ha tardado muchísimo en intervenir y ha tenido un sistema de control bastante precario. A ver si un día Hildy nos habla de este tema, porque es muy interesante, por ejemplo, cómo ejercen el control de censura de Facebook en países tan distantes como Filipinas, ¿no? Ah, sí, bueno, lo que sucede es que hay grupos, grandes grupos de gente que vigila los contenidos de Facebook. Entonces, en algún momento se dijo, bueno, ¿qué pasa? Porque a veces parece que actúan y a veces parece que no actúan. O sea, como que no se guarda mucho orden en qué retiran y qué no retiran. No quedan muy claros los criterios. No quedan muy claros los criterios. Entonces, de acuerdo con quien organizó hace muchos años estos grupos para vigilar la red, para evitar que se cuelen cosas horrorosas y de espanto como puede ser pedofilia, como puede ser pornografía, racismo, o como puede ser racismo, o como pueden ser cosas muy violentas que no tendrían por qué estar dentro de la red. Pues se hizo con unos parámetros muy concretos, pero lo que sucede es que es mucho trabajo, es mucho tiempo el que se tiene que dedicar a eso. Entonces lo que hicieron fue contratar subrogar a una empresa este tipo de cosas, pero esta empresa se fue a Filipinas, por ejemplo. Y entonces en Filipinas, jóvenes filipinos
son los que llevan a cabo estas revisiones. Entonces hay muchas veces que su cultura, su información, incluso la misma formación política que tienen, hacen que mucho de esta buena obra por defender la red y hacerla segura, Sí, hacer un tamizaje eficaz. Eficaz, entonces eso no se logra porque ven las cosas de manera diferente. Sobre todo, por ejemplo, hay cosas que para ellos son sumamente escandalosas, que puede ser una obra de arte o que puede ser una decisión política, una fotografía política, por ejemplo, o una caricatura política, y ellos lo ven ofensivo. Entonces, de eso se trata ahora, de saber, bueno, entonces, ¿quién tiene que limpiar las redes? ¿Quién tiene que hacer ese trabajo de protección a los internautas, a los usuarios de las redes? Hay ahí muchas cosas que se tienen que revisar y yo creo que Facebook tendría que hacerlo. Como en este caso ahora mismo, ¿no? De que estás hablando del triángulo invertido, pues es algo que no forzosamente lo tiene que saber todo el mundo. Pero como dice usuarios, el grupo de vigilancia Media Mothers respondió que la red social desmiente las afirmaciones de Trump porque debería de saber que ese triángulo rojo invertido en sus nuevos anuncios está dentro de lo que tú señalabas, está dentro de toda una ideología, sí, que es la ideología nazi y fascista, ¿no? Entonces dice, los nazis usaron triángulos rojos para identificar a sus víctimas políticas en los campos de concentración. Usarlo para atacar a opositores políticos es muy ofensivo y esto debería de ser claro para quien lleva las campañas del presidente de los Estados Unidos, obviamente. Sí. Entonces está usado con... No puede ser ingenuo el uso de estos símbolos, ¿no? Que están usados directamente para comparar con este tipo de cuestiones a la gente, ¿no? Sí, el problema... No es otra cosa más que utilización de algo que ya está muy claro. Así es. Este tema de el tamizaje, el control de las redes, requiere de gente experta y no de una empresa subcontratada que esté en Filipinas manejada por muchachos que a veces no tienen el trasfondo de muchas cosas. Claro, no, y además porque tienen unas cargas de trabajo impresionantes. Además, tienen que acabar, es decir, les pagan unos sueldos irrisorios y encima tienen que estar vigilantes de un montón de temas que imposible de hacerlo, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema, que se tiene que poner a gente que tenga claro cuál es el propósito de hacer una vigilancia de las redes sociales. Bueno, limpiar basura. Y finalmente, el 21, este es el editorial de hoy del New York Times que acusa a la administración Trump de exportar la pandemia mediante esta campaña ininterrumpida de deportaciones de muchos migrantes que son expulsados del país aún con síntomas. Y dice, el 21 de marzo la administración Trump recurrió a una ley federal sobre salud pública para cerrar efectivamente las fronteras a todos los migrantes y solicitantes de asilo con el fin de evitar el grave peligro de una enfermedad contagiosa que llega desde el extranjero. Eso hace aún más irónico que Estados Unidos, con el mayor número de casos de coronavirus en el mundo, esté hoy extendiendo conscientemente la pandemia más allá de sus fronteras al continuar deportando a miles de inmigrantes, muchos infectados con el coronavirus, a países pobres y mal equipados para hacer frente a la enfermedad. El presidente Trump y su asesor político principal, Stephen Miller, se han mostrado inmunes a las críticas por la efectividad y la moral de sus políticas de línea dura. Sin embargo, en esta pandemia, las deportaciones masivas no son solo crueles, sino también peligrosas para la salud pública en el extranjero y en el hogar. Peligroso porque sembrar y avivar la pandemia en cualquier país, y mucho menos aquellos que sufren de corrupción, de pobreza, solo prolongará la crisis de salud y empeorará las condiciones que llevaron a la migración masiva de El Salvador, Guatemala, Colombia,
Honduras, Haití y México, entre otros países. Así es que esta es la crítica feroz de algunos del New York Times hacia esta política del presidente Donald Trump, que ha seguido expulsando a migrantes. Y bueno, y solamente nos queda por mostrarles, yo creo que ya no nos da tiempo porque ya son las 10, mejor se los ponemos mañana. ¿Las 10? Sí, un reportaje. Son las 9:10. 9 y 10, mejor lo dejamos para mañana. Les agradecemos mucho su atención. A todos ustedes, gracias por participar, gracias por darles su like. Nos vemos mañana a las 12 en la primera edición. Así es, amigos, muchas gracias por seguirnos y por estar aquí con nosotros. Buenas noches, a tout à l'heure, nos vemos mañana. Chao.